vez más Producción de Creje entrevistando a los Nueve Valores. En esta ocasión tenemos a Sonia González. ¿Cómo estás, Sonia? Tu saludo para Crejen. Hola, señor Genaro, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecerte a Empresa Creagen y a su persona por la invitación. Muchas gracias. Bueno, me encuentro acá feliz y contenta con ustedes. Un saludo cordial a todos sus seguidores. Qué bueno, Sonia. Sonia, ¿exactamente qué parte es usted? Bueno, yo soy de Apurímac, departamento de Apurímac, provincia de Cotabambas, distrito de Akira. Soy del lugar. Un saludo cordial para todos los apurimeños. Qué bueno, Sonia. Sonia, dime, ¿qué tiempo estás cantando ya? Bueno, bien dedicado al arte, que es en realidad muy hermoso para mí, es creo parte de mi vida. Estoy así bien dedicado, casi voy 3 años, pero siempre me ha gustado cantar desde pequeña, como siempre, no me ha gustado desde pequeñita cantando, pero quizás no tuve la oportunidad así de salir desde muy pequeña. Pero ya estoy en este camino y en realidad estoy muy agradecida con todas las personas que me apoyan, con el público. En realidad soy muy recontra, muy agradecida. Qué bien. Sonia, aparte de la música, ¿qué dices otra cosa? Sí, bueno, yo estudié una carrera que en realidad lo dejé porque me gusta la música. Mi carrera es, que estudié hace un año atrás, es administración. Sonia, ¿tienes composiciones tuyas? Sí, tengo temitas, sí, que en realidad ya están en las redes, en el YouTube. Hay varios temitas, bueno, si lo puedo mencionar, ¿no? Sola, decidí, si tú te vas, por la hueva es. Hay varios temitas en realidad que ya la gente lo corea, ya les gusta, ¿no? En diferentes lugares. ¿Esos son temas tuyos? Sí, en realidad sí me he inspirado en... No creo que sea tu caso, sí. Algunos temas es en mi caso, pero algunos también es la vivencia de otras personas, ¿no? Que siempre vemos. Qué bien. Sonia, hay un tema que te vi en YouTube. El tema es pegajoso, qué sé yo. No sé si podrías cantarlo un pedacito a capela. No, esa canción que es Por las huevas es. ¿Cómo así salió eso? Cuéntanos. Esa canción me salió, pues, algo algo muy difícil de contarles, pero mejor... Por lo que veo es tu caso. Más o menos por ahí, pero está dedicado más que todo a los varones, ¿no? Que prometen y creen que son fieles, pero no lo son. Pero no generaliza, ¿no? Bueno, deben haber por ahí, pero para buscarlos tendríamos que buscar con lupa. Ve esa canción a ver, Sonia. Bueno, esta bonita canción, con todo el cariño para todos sus seguidores de mi gran amigo Genaro. ¿Qué vas a decirme si te vi con ella entre abrazos y besos? Ya no mientas, caray. Lloras como un niño para perdonarte. Juras por tu madre que ya no lo harás. Por la hueva es, por la hueva es. Eres mujeriego, eres tramposito, te crees machito. Por la hueva es, por la hueva es. ¡Qué bueno! ¿Y qué tiempo te demora esa canción componerla? En realidad esa canción me salió rápido porque, como usted dice, es el caso de muchas personas, ¿no? Y sí se demora en realidad en los arreglos y lo que más se demora para mí es el tono, ¿no? El tono de la música, la melodía, ¿no? La letra casi como que sí, me sale, ¿no? O sea que es letra y música de tu autoría. Sonia, también este tema lo he visto cantar a Chile Guamán, pero es diferente. El tuyo es más pegajoso, algo que está bien de esos dos temas. Mira, sí, yo también lo escuché de Shirley, canta bonito, tiene, su estilo de ella es en arpa y requinto, ¿no? Yo pienso que cada uno tiene, ¿no? Que ella tiene, su estilo. Claro, ella tiene su estilo, también canta hermoso, a mí me encantan sus temas de ella. Y lo mío, ¿no? Es en lo que es requinto, ¿no? Es
algo diferente, ¿no? Pero en realidad yo pienso que a muchas personas les gusta de todo, ¿no? No, claro, cada uno tiene su público, ¿no? Los dos cantan bien y todo eso. Eh, Dime, Sonia, tu marco musical, ¿qué nombre tiene? Bueno, con el marco que ahorita estoy trabajando, pues una nueva agrupación que estamos saliendo, poquito a poco saliendo en realidad y entrando a corazoncitos, muchos corazoncitos del público que siempre en realidad nos apoyan. Es agrupación Renacer, mi grupo que actualmente yo estoy trabajando. Nada, simplemente quiero agradecer a toda la linda gente a través de su página, todas las personas que siempre nos apoyan, nos escriben. De repente en realidad no tengo ese tiempito de responderles a todos, pero siempre estoy ahí pendiente de todo. Qué bueno. Sonia, queremos número de contrato, pues. Número para contratos, menos para maltratos, por favor, ¿ah? 97 15 12 539, nada más. Y para contrato también, pues, puede por ahí algo. Ese es para contratos, menos para maltratos. De nuevo, 97 15 12 539. Ok, aclarando, solo para contrato, ya saben. Sonia, aparte de esa música, tienes otro tema también que es bonito, es lindo ese tema, que también lo he escuchado, es Sola. ¿Es sola o sola sin tu amor? ¿Cómo es ese tema, el nombre que lleva? Sola, siempre sola. El tema empieza así, ¿no? Sola sin tu amor, ¿no? O sea, lo canto, o sea, empieza así, sola sin tu amor, algo así, ¿no? Por eso es sola sin tu amor. Pero el título es Sola, yo puse sola, ¿no? Claro. Bueno, Sonia, a ver, si no es mucho pedir, pues, deleite un tema más, pues, con ese tema que es de paso lindo, ¿no? Sola. ¿Podría ser? Exacto, muchas gracias por este pequeño espacio. Vamos a cantar este temita más, Sola sin tu amor. Sola sin tu amor, así solita me quedaré. Sola sin tu amor, así llorando me quedaré. Ya, el resto lo completo en el escenario. Bueno, Sonia, contratos, presentaciones. Bueno, el día de hoy nos vamos de viaje para Huancavelica, Anta. Allá nos esperan nuestros amigos. Es un matrimonio. Muchas gracias por la confianza. Mañana, ¿no? 20 estamos allí. El día 27 también estamos en Huancavelica. El 28, ¿no? Fiestas patrias, ¿no? El 28 estamos en Ayacucho. Ayacucho y Huancavelica. Estamos estas 3 fechitas y ya el resto ya se viene, ¿no? Tenemos también para irnos a, ¿no?, propuestas que siempre no están ahí, que nos llaman, para Purímac, también para Cajamarca, y estamos ahí constante. Mira tú, hay trabajo por lo que veo, Sonia. Sí, gracias a Dios y gracias a las personas que siempre, no sé, ¿no? Siempre están ahí. La verdad estoy muy agradecida con Dios y con las personas, así como con usted, ¿no? Con esa llamadita, Sonia, ¿no? Muchas gracias en realidad. Y nada, agradecer nomás de todo corazón a todas las personas que siempre nos apoyan. Sí, porque te llamas siempre y tenías tanto compromiso que no podías, pues bueno, se cristalizó esta entrevista, pues, Sonia. Sí, pues no, muchas gracias más bien por ese tiempito para verlo, ¿no? Sonia, ¿qué parte del Perú has viajado con tu música? Hemos ido en realidad a diferentes lugares. Conocí muchos lugares en realidad. Esto de estar en el arte es conoces muchos lugares, a muchas personas, de todo. Hemos ido a Huaraz, Ayacucho, ya parece que yo ya soy de Ayacucho. Cajamarca, tuve la oportunidad de conocer Cajamarca, es muy hermoso. También Huancavelica. Nos fuimos también por allá, por Cusco, Abancay, por mi tierra también, ¿no? A Purímac, a diferentes lugares. Mira tú. Dime, Sonia, ¿a qué artista admiras? Me imagino que a alguien admiras.